Buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Vamos a hablar de libros, por supuesto, de varios libros hoy en el programa y de varios autores. Pero vamos a empezar con un gran director argentino que vive gran parte del año afuera. Estuvo ahora acá en Buenos Aires, se estrenó nada menos que una ópera de Stravinsky en el Teatro Colón. Eso ya sucedió. Hubo 4 o 5 funciones de esa ópera, pero aprovechando su visita al país, es una persona que nos ha venido varias veces a Los Siete Locos a lo largo de los años, unas cuantas veces, y siempre es una alegría recibirlo, es un gran talento, ¿eh? Ahí lo presentamos y charlamos con él. Alfredo Arias nació en Buenos Aires en 1944. Formó parte del Instituto Di Tella y desde 1969 vive en Francia. Recientemente realizó una apuesta de La carrera del libertino, la ópera de Stravinsky, en el Teatro Colón. Bueno, Alfredo Arias con nosotros. Bienvenido, Alfredo. Gracias, gracias. No podemos ya decir vaya a ver la ópera La carrera del libertino al Colón porque ya terminaron las representaciones. Agregaron una además. Sí. Pero igual me gustaba invitarte y tenerte acá para hablar un poco, no solo de la ópera, sino de vos. Hace un tiempo, yo creo que desde Happyland que no venís al programa. Y bueno, digo, vamos a ver en qué anda un poco Alfredo y qué nos cuenta. Me llamó la atención esta ópera de Stravinsky. Sí. Leí que vos ya la habías puesto en Francia y también en el Teatro Colón. Exacto. A principios de los 90, creo. Hace mucho tiempo. Creo que fue en 2001. Fines de los 90. Y antes creo primero haberla puesto en Aix-en-Provence. En Francia. En Francia, en el Festival de Aix. Y después la hice acá. En otra versión, cada vez una versión diferente. Eso era lo que te iba a preguntar, es otra versión, ¿no es cierto? Sí. Pero vos la elegiste, porque digo, la eligió 2 veces, le debe interesar especialmente esta ópera. ¿Fue así? No, la cuestión es así, en general se necesita muchísimo acuerdo del teatro de querer montar un espectáculo y muy rara vez pasa que la dirección de un teatro de ópera te llama y te dice, proponeme una ópera. Ellos te la proponen a vos. Claro, en principio eso se hace, te lo proponen cuando ellos saben de que van a tener, por ejemplo, un director de orquesta, que van a tener los cantantes adecuados, porque, por ejemplo, si te proponen hacer Traviata y después no consiguen una Violeta, no vale la pena claro. hacerlo. Entonces, es más bien en ese camino. Pero, digamos, lo bueno de eso y por qué acepté hacerlo es porque hay un magnífico libreto detrás de esto, además de la increíble música de Stravinsky, porque lo que uno sufre más como puestista de ópera son los libretos. Hay libretos muy, muy vetustos y que no tienen muchísimo interés. Tiene interés la música, pero el material dramatúrgico envejecido horriblemente. Esto, que es un texto de Oden, por momentos claro, bueno. de una euforia poética increíble y mismo indescifrable, sí. pero que da la satisfacción de tener delante un desafío constante que es la poética de Oden. Claro, seguro. Y eso da ganas. Pero en general te atraen más las óperas, digamos, modernas, Stravinsky, que las óperas clásicas, ¿o no es así? Creo que no pondría absolutamente de ninguna manera en mi vida el repertorio clásico. No lo harías. No. Tuve suerte de que, yo digo, entonces valía la pena hacer lo que hice si me proponen hacer esto. En los casos, por ejemplo, de La carrera del libertino, de Sueño de una noche de verano de Britten, sí, Muerte en Venecia de Britten, Las Mabel de Tiresias de Apollinaire. Todo eso en Europa, ¿no? Acá. Sí, todo en Europa, pero digo... No, Muerte en Venecia lo monté en el Colón. Quiere decir que en los cuentos de Hoffmann, por ejemplo, quiero decir que de pronto lo que hice en el teatro ha inspirado a los directores o a los programadores de convocarme para hacer cosas importantes a nivel de la poética de la ópera, y eso ha sido una satisfacción de decir, bueno, creé algo que sirve para inspirar espectáculos de ópera y sí, esta ópera la podría seguir montando.
otras versiones, otras nuevas. Sí, cada vez cambia, porque lógicamente, salvo que se considera hacer una reposición, eso es diferente, pero cuando los años pasan, es un poco como si uno gira alrededor de una escultura, es decir, un sujeto teatral. Entonces uno lo va viendo de maneras diferentes, claro, y lo va aprendiendo y negociando y instruyéndose. Acá fue muy alabado, pero muy original también esa especie, ahí lo estamos viendo, esa especie de camilla o vaya a saber qué, que aparece en el centro de la escena, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo siempre busco un lugar, digo, donde depositar la ópera y que sirva para reactivar todo lo que está dentro. Entonces finalmente pensé en hacer una especie de teatro anatómico que se llamaba, que era donde se hacían las autopsias y la gente venía a ver. Entonces es un poco la autopsia de este personaje, sí. Ahora es una ópera, vos me dirás, ¿se puede tomar como una tragedia, como una comedia? Da para muchas lecturas, ¿o no? Sí. ¿Es sarcástica? Es irónica, lógicamente es totalmente irónico, porque hay mucha gente que dice cómo es la carrera de este pobre personaje cándido que acepta lo que le parece más fácil, y lo más fácil lo va condenando progresivamente a diferentes estados de decadencia hasta la locura. Sí. Y al final hay como un epílogo moralizador, entonces la gente claro, dice, pero ¿cómo es posible entonces? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quisieron decir Oden y Stravinsky? Lo que pasa es que me parece que eso es la clave de toda la ironía de la ópera. De toda la ópera. Que ellos no están condenando nada, mismo, porque lo que pasa es que sí es un personaje tonto, el héroe, pero es un personaje tonto, pero con un corazón y con un alma. Y me parece que ellos, además, mira, si hubiera una duda sobre la capacidad de ironía y de poética, es el final, que es de una belleza impresionante, la muerte de él cuando crece Adonis, que me parece que le paga tributo a todos los tontos de la tierra. Que le paga tributo a todos los tontos de la tierra. Claro, porque somos todos un poco tontos, sí, estamos todos expuestos a escuchar la voz estúpida que nos rodea, ¿no? Y dejarnos tentar y que nos lleve por caminos absurdos. Y eso es lo que le pasa a este personaje. Eso es lo que le pasa, deja a la novia, deja su vida y se va por una supuesta herencia. Claro, porque en realidad es la voz negativa que tenemos, claro, que nos ofrece a veces lo mejor, y lo mejor no es necesariamente lo mejor que va a suceder. Claro, y después viene la moraleja en el final. Al final de todo, sí. Es una ópera cargada de mucha presencia, diría, humana, porque de todas maneras nos expone constantemente a nuestra propia fragilidad, ¿no? La tentación de ser felices, que sabemos que la felicidad es una especie como de mirage, como dicen, una ilusión óptica en el desierto de nuestra existencia. Pero bueno, es así. ¿Cuánto hacía que no dirigías en el Colón? Y hace muchos años. Muchos, ¿no? Lo que no entiendo es lo siguiente, por ejemplo, de qué ocurre en este país, ¿no? Y que vos debes saber perfectamente, es la imposibilidad de crear una historia. Porque yo hice varios espectáculos ahí, que fue Carrera del Libertino, Bomarzo y Muerte en Venecia, que tuvieron una continuidad, un sentido estético, una búsqueda de yo. Y de pronto, como la gente, las direcciones se suceden, cada uno quiere hacer su cosa, pero se olvidan que tienen también la responsabilidad de construir una historia. No es necesariamente invitándome para que me inviten a mí, sino para dar la posibilidad también al espectador de seguir el camino de un artista, que interrumpir, y de pronto pasan los años y entre tanto se invitó a Trochimochi y de pronto te invitan a vos, vení, hacelo de nuevo. En Francia supongo que no es así. En Francia, digamos, hay más continuidad ideológica cultural, es decir, por ejemplo, una ópera como la Ópera de París o un gran teatro así,
va a aspirar siempre a una excelencia. No hay negociación posible de invitar este o aquel, o quiero decir, sin tener ese nivel de excelencia. No se les ocurre para nada. No, yo aquí pasa que a veces no entiendo yo por qué no está ese nivel de excelencia como primera, digamos, como primer gran obstáculo y condición a lograr. Y bueno, es difícil de contestarte porque eso pasa en tantas áreas también. Es verdad. Y bueno. Si no busco respuesta, constato solamente. Claro, y de todas maneras seguramente no estoy reclamando nada, puesto que nunca he reclamado nada. Pusiste Bomarzo, vamos a recordar eso. Sí, puse Bomarzo en condiciones extremadamente difíciles, porque era un momento en el que el país había sufrido estas conmociones económicas que puede sufrir, y fue hecho con el elenco del coro. Y bueno, igual trabajamos como si fueran grandes intérpretes, porque el coro es un instrumento, digamos, artístico que me interesa. A mí me llama la atención los registros diferentes, ¿no es cierto?, en los que vos trabajás. Pues yo pienso en Doña Petrona, por ejemplo, o en tantos personajes, Miguel de Molina, qué sé yo. Sí. Y la ópera, aparentemente serían caminos que no se encuentran, y en vos se encuentran perfectamente y todo sale bien, es armónico, ¿no es cierto? Sí. Debe haber algo en el fondo que conecta todo esto, digo, para vos elegir tal cosa así, ir armando el camino, ¿no? Lo que pasa que todos los constituyentes o todo lo que puede ser icónico de la cultura popular de nuestro país me ha interesado siempre, porque a pesar de haber vivido en París, no me he desconectado de nuestras raíces. Y la ópera viene como, de alguna manera, como una observación, como te explicaba, exterior de mi trabajo, en la cual a veces me convocan porque se deben decir: creo que esta persona debe ser capaz para poner los cuentos de Hoffmann. Y ese es el resultado también de Doña Petrona, de Miguel de Molina, de Fanny Navarro, de todos esos personajes que he explorado y que enriquecen el imaginario. Ahora, esos mismos personajes que uno podría decir son locales, también te abrieron un lugar en Francia, escucharon lo que tenías para decirles, digo. Sí, es verdad. Tu primera obra en Francia fue Eva Perón de Coppi, ¿no es cierto? Exacto. Apenas al poco tiempo de llegar, digo. Exacto. Y hubo un espacio para todo eso. Sí, porque de alguna manera Francia, no sé si lo es siempre, pero por ejemplo, había una tradición de puestistas argentinos en Francia, como tú lo sabes y lo hemos nombrado, al admirable Jorge Ravelli, Coppi, Jérôme Savary, que se decía argentino, pero bueno, le gustaba decir cualquier cosa también, Víctor García, etcétera, que son personas que crearon un vínculo bastante poderoso allá de cultura. Y nuestra cultura tiene la ventaja de tener ya algo inscripto en la cultura francesa, digamos, una curiosidad inteligente respecto de nuestra identidad, y además es una cosa que me han reclamado, es decir, de alguna manera he escuchado decirme en la cabeza: sé argentino. Claro. Se sienten atraídos de cierta forma por esto, ¿no es cierto? Por todo lo que significa. Qué raro, estas figuras, ¿no? Porque nosotros tenemos una visión, no tenemos esa visión de nosotros, de ese valor de nuestra cultura, pues estamos en este atolladero. Estamos acá, pero claro, con una distancia por ahí se ve de otra manera las cosas. Vos lo debes ver eso claramente, ¿no? En Francia. Sí, hay una gran curiosidad, o en todo caso había una gran curiosidad por nuestra cultura, seguro. Seguramente. Cuando vos te fuiste fue a fines de los 60, ¿no es cierto? Exactamente en el año 68, sí. Claro, que estaba Onganía en pleno... Sí, bueno, fuimos bastante perseguidos ahí en el Instituto de Ditela. Claro. Sí. Es decir, asistí al fin del Ditela, sí. De alguna manera también estuve en otros momentos, pero... Más gloriosos, pero viste todo eso, cuando aparecía el ejército, todo eso, vos estabas ahí. Sí, la cuestión es que lo fuimos viviendo porque
en el recuerdo, sabes que ese barrio, es decir, ese lugar de la ciudad se transformó de una forma muy importante, creó un interés, había una verdadera vida cultural enorme alrededor, y bueno, poco a poco, digamos, la represión empezó deteniéndonos. Un policía nos podía parar en la calle, llevarnos a la comisaría de la calle Suipacha, tenernos 24 horas, mismo entrar en nuestros ensayos, o ir a buscarnos en un bar. Es decir, empezaron a crear una alienación que daba, a mí me dio la impresión, y por eso me fui, que lo que venía iba a ser enorme, porque yo me dije, si esta manzana está podrida, quiere decir que debe haber una tormenta detrás muy importante. Seguro. Y vos ya te imaginaste el resto de tu vida, dijiste, puedo desarrollarme afuera. Y si no quedaba otra, me parece. No, claro, porque, bueno, hay gente que se quedó, qué sé yo, hubo de todo. No digo para mí, es decir, me dio la impresión que para preservar, si había algo que preservar, porque por ahí no me consideraba necesariamente que iba a conservar a un gran artista yéndome, pero ¿no? ¿No te imaginabas como un gran artista? Sí. No, me imaginaba como con la audacia y la inocencia de una persona de 24 años que va a salir. Pero que ya sabía, algunos lo sabrán y otros se lo contamos ahora, esa persona sabía que iba a ser artista, le marcaron otro camino totalmente, fue al colegio militar, por ejemplo, fuiste al colegio militar. Liceo militar. Al liceo militar, hiciste la secundaria en el liceo militar. Sí, exacto. O sea, pintaba para otra cosa y vos, sin embargo, fuiste al de tela, ¿no? Sí, claro. Tuve la suerte de encontrarme, digo, a veces uno está frente a su propia historia, porque, viste, cuando dicen, bueno, ¿por qué no pasan cosas geniales y por qué no ocurren genialidades? Pues se necesita la historia es la que fabrica la genialidad, no son solamente, son individuos inspirados, pero en un momento. Sin duda, ahí se dio, ¿no? Sí, y se necesita esa elaboración que hace la historia, la sociedad, etcétera, la política, lógicamente, para que eso se produzca. Sin duda. Antes de eso, vamos a decir, siempre lo dijiste vos, fuiste un niño peronista, así te definís. Sí. Un niño peronista, en un hogar radical. Exacto. ¿Qué era ser un niño peronista? Por eso la fascinación por Fanny Navarro, por Evita, por ese personaje. Sí, seguro. Me parece a mí que era una manera de mostrar mi diferencia en ese momento, más íntimamente con mi familia, porque por ejemplo ellos cuando tocaban la marcha peronista, mi papá y mi mamá no se levantaban en el colegio, yo me moría de vergüenza, y yo después salía, quizás decía un poema para que festejaba el régimen peronista, no sé. ¿Pero fuiste a recitar a un sindicato? Sí, el sindicato de Ferro. ¿Cuántos años tenías? Y debería tener 7, 8. ¿Ibas solo al sindicato? No, ahí me deben haber llevado a la escuela. Y también una vez mi tío me llevó a Florencia Varela la donación de una ambulancia que hizo Josephine Baker, la cantante. Sí, cómo no. Sí, eso ya hago dinosaurio total, contando esas historias. ¿Quién se acordará hoy de Josephine Baker? Sí. Yo me acuerdo. ¿Vos seguro? Sí. ¿No? Y en Francia se la recuerda porque seguro. Fue un personaje. Fue una figura importante, internacional. Y fue una persona que luchó por también la identidad afroamericana y de una forma muy personal. Sin duda, ella adoptaba, ¿no es cierto? Adoptó una pila de chicos, sí, en distintos lugares del mundo. Sí, exacto. Sí. Le ganó de mano a Angelina Jolie. Claro, una precursora de Angelina Jolie. ¿Y estuvo acá y hizo donaciones también en los Sí, porque ella estaba vinculada con un director de orquesta que ahora no quiero decir el nombre, pero que tenía un local acá y entonces vino, hizo esa donación. Pero yo ahí en Florencia Varela tenía que decir un poema y fue tan largo el acto que me quedé dormido. Como niño, era un niño. ¿Y después dijiste el poema? No, ahí no. Ahí no. En Ferroviario sí lo dije. ¿Y te acordás bien de eso? Sí, me encantaba ser peronista. En el Ditela no, la mayoría no eran peronistas, ¿o sí? No, la verdad que a partir
saliendo de la niñez se puso medio confuso para mí el peronismo, debo decir, porque era como una ilusión infantil de estar pero en perdóname, pero esa ilusión infantil es la que vos llevaste en las obras, sí, que uno ve en esas obras, la estética, digo. Sí, ¿no? hay mucha infancia. Ay. Sí. Es decir, que tan mala no debe haber sido para que perdure tanto tiempo. Y no, evidentemente, y en tanta gente además. Sí. Cuando llegaste a Francia, primero fuiste a Estados Unidos, ¿no es cierto? A New York. Sí, estuvimos. No es que te fuiste diciendo voy a Francia, vos querías salir al mundo a ver qué pasaba. Sí, fue un poco por accidentes variados que llegamos a Francia, pero la diferencia es esta: en Francia ya había una base construida, sí, por todos estos artistas. Entonces, estaba Marilú Marini también, sí, ya estaba ahí, ¿no? No, Marilú vino un poquito más tarde. Después. Sí, ella, sí, no, nos acompañó en la salida. Después ella se volvió y después volvió a reintegrarse en el trabajo que hicimos durante muchísimos años. ¿Y en Francia siempre te sentiste cómodo para hacer tu carrera, trabajar? Sí, de alguna manera. ¿No extrañaste, digo, el país o sí? Es difícil alejarse de sus raíces. Seguro. Mismo no tiene nada que ver el éxito de lo que uno puede obtener haciendo su arte con lo más íntimo. Íntimo es difícil irse de su país. Sin duda. Y empezaste a ir y venir cuando volvió la democracia, ¿sí? Exacto. Claro. O sea, el primer gesto que fue de... Pero son muchos años, estamos hablando de fines de los 60 hasta principios de los 80. 17 años más o menos pasé. Claro, sin venir nunca. No porque había quedado el estigma de la historia de la Eva Perón de Coppi, que habían hecho un atentado, y la verdad que ese atentado que se hizo sobre la obra de Coppi, más la persecución que existió en el momento del fin del Ditela, se me hizo a mí como una nube negra. Pero que sí, claro, no me permitía ver el regreso en Argentina. Así que bueno, tuve que esperar un largo proceso, y después cuando vinimos con una obra del Teatro Cervantes, una obra de Marivaux con máscaras, y fue un deseo del gobierno de Mitterrand en aquella época de que regresáramos, y fue así como regresamos. ¿Mitterrand quería que regresaran acá? Sí, digamos, el sistema cultural, no que volviéramos, pero que sí, claro, organizar. Ese gesto de decir, estos son los artistas que ustedes han creado, sí, es también de alguna manera lo que pasó cuando hicimos el viaje presidencial con Hollande. Con Hollande, estaba pensando en eso. Hollande vino con un grupo, me acuerdo que estaba Alicia Duhovne Ortiz en ese grupo, exacto. Bueno, Marilú Marini, Alfredo Arias. Estaba Mauro Colagreco, claro, estaba Seguí también, estaba Antonio Seguí, estaba Laura Alcoba. Laura Alcoba, claro, sí, joven escritora. Sí, así que digamos, son gestos políticos de muy decir, fuertes. Y sí, por eso. Bueno, por eso tiene esa fama de Francia, ¿no? Con la cultura que se mantiene hoy, sí, se mantiene, ¿es cierto? Sí, bueno, recientemente me han dado otra distinción, que es una distinción que da el presidente, que es, me nombraron Chevalier de l'Ordre Nacional del Mérito, que se diferencia un poco de las distinciones de la cultura que me las han dado todas, sí. y que es un reconocimiento más sobre lo que uno ha dado a un país. Sí, no, en ese sentido debo decir que nos han cuidado mucho. Cuidan, claro, los han cuidado mucho. Sí. ¿Y te acostumbraste a esta vida un poco allá y un poco acá, y trabajando en los dos lugares? Sí. ¿Y te funciona hoy ese esquema? Son las dos cosas, digo. Y es mi vida. He pasado 50 años acá y he pasado, no sé, 30 años acá, así que es desequilibrado, pero se va equilibrando. Se armó así, claro, se va equilibrando. Se va equilibrando. Me tengo que ir al corte, pero te agradezco mucho que hayas venido. Por favor, un placer. Y bueno, siempre estamos alertas a tus novedades, a tu obra. Gracias. Y seguiremos estándolo. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Bueno, enseguida volvemos, no se vaya.
Bueno, vamos a hablar un poco de libros ahora. Sigue la Feria de Editores. ¿Se acuerda que hablamos la semana pasada de la Feria de Editores, que empezó hace unos días y sigue hasta mañana? Les recuerdo, porque todavía se puede ir el que no haya ido o el que fue puede volver. Es una feria muy convocante, la Feria de Editores Independientes. Y salió este libro, Bibliotecas, que tengo acá en la mano, donde varios autores hablan de sus bibliotecas. Es un tema que acá seguimos siempre en el programa. ¿Se acuerda que tenemos una sección acá que se llama Los escritores nos muestran sus bibliotecas? Hace rato que no la hacemos, la hace Violeta Mucci, pero la vamos a retomar en cualquier momento. Es una sección que queremos mucho, donde muestran sus libros, su relación con los libros, con la biblioteca, etcétera. Acá hablan en este libro varios autores y tres autoras están hoy acá con nosotros. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Dolores Reyes, Carla Maliandi, que ya han venido varias veces con todos sus libros, creo. Sí. ¿O no? Yo Casi. con Cometierra y con Miseria, así que ahora vengo con Cometierra y ahora con bibliotecas. Y Carla también. Sí, vine con La habitación alemana y con La estirpe, sí, con los dos. Preciosos libros también. Gracias, los dos. Cristina. Y Katia Duy, que viene por primera vez al programa. Bienvenida, Katia. Muchísimas gracias. Bueno, Katia, contanos un poco de vos. Vamos a empezar por vos, que debutás hoy acá en Los Siete Locos. ¿Sos peruana? Sí, soy peruana de Lima. Vivo acá en Buenos Aires hace 4 años y medio. Y bueno, la pandemia me agarró acá, así que acá distraída, te agarró la pandemia y te quedaste. Y no, yo me iba a quedar igual porque, como hablábamos fuera de cámaras, fue una migración de amor. Ah, sí, tu pareja es argentina. Es de acá, es editora. Y sí. Te quedaste acá en la Argentina, sí. Te agarró la pandemia y te quedaste. Sí. ¿Y te vas a quedar? Sí, me voy a quedar. ¿Te vas a quedar? Sí. No, y te decía que acá es donde pude escribir, dedicarme a escribir, dictar talleres. ¿Y qué pasaba en Perú? No, lo que pasa es que antes yo tenía que viajar mucho a Perú para poder dictar los talleres allá presenciales y la pandemia me hizo tener que quedarme y volcarme a la virtualidad. Y eso me ayudó mucho a estar conectada con gente de otros países, ¿no? También. Ajá. Y tener más alumnos y alumnas de Argentina, que también era lindo, ¿no? Claro, y mantenés los peruanos también, y mantengo los peruanos, los chilenos, todo los bolivianos. con la virtualidad. Sí, 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 muy lindo. Y contanos de tus libros. Gracias, sí. Acabo de publicar acá, bueno, primero salió en Perú y luego entró algo que se llama El Mapa de las Lenguas, que son los libros que random de cada país decide publicar y hacer como una gira. Por toda Latinoamérica. Sí, y por España. Y ese libro se llama ¿Quiénes somos ahora? Es una novela. Y también tengo un libro de cuentos con una editorial española que se llama Páginas de Espuma. ¿Cómo no? Y ese libro es Geografía de la Oscuridad y también salió Tiene que ser muy bueno porque la selección de Páginas de Espuma es muy exigente, muy buena, sí. Sí, así que bueno, esos son los que se pueden encontrar acá. Y bueno, yo ya los voy a leer porque no los he leído todavía, sí. Sí, y aquí hay Icebergs, que es otro también con Random Perú, que llegó acá. Pero ese no se publicó acá, sino que llegó impreso. Llegó desde Perú. Llegó migrado como acá. yo. Bueno, ¿y cuál es la relación con las bibliotecas? ¿Quién empieza con esto? A ver, no sé, Carla. Bueno, la relación con las bibliotecas fue el pedido de los chicos de la FED, de Víctor y de Hernán, que la consigna era, no sé si ustedes se acuerdan, porque ya hace un tiempo del libro, contar más o menos cómo se ordenaba la biblioteca o cuál era la historia personal de cada uno de nosotros con la biblioteca. En el caso mío, yo hablé mucho de cómo se conforman los matrimonios con respecto a la biblioteca, sí. ¿No? Que me parecía una linda idea y pensarlo desde la experiencia, que el momento de mayor intimidad tal vez sea ese momento en que los libros se mezclan, ¿no? Ese acuerdo que hay de decir, bueno, no es tu biblioteca, mi biblioteca, es nuestra biblioteca, sino que es nuestra biblioteca. Digo, que ahí pasan cosas, eso, muy íntimas, ¿no? Digamos, sobre todo a la gente que le interesan los libros. Obviamente, ¿no? Porque de eso estamos hablando, del vínculo, ¿no es cierto? Sí. Que se establece con... Sí.
con el libro individualmente, pero también con la biblioteca. ¿Qué significa la biblioteca? El espacio que ocupa en la casa de uno. El espacio que ocupa, que es ¿no? tremendo, y uno quiere... Si uno quiere exhibirla, si no quiere exhibirla. Sí, claro, porque uno está mostrando también. Se está mostrando, Sí, ¿no? Y claro. esa cosa un poco fetichista de tener los libros en exhibición. Bueno. También a uno le puede pasar lo contrario, de no querer mostrar la biblioteca, ¿no? Y eso también, cuando uno ¿Dónde comparte... lo guardás? ¿En un placar cerrado? ¿Cómo se...? En otro lado. En general el living es el espacio de la casa que más pared tiene, ¿no? Por eso se dedican a los libros. Los libros van tomando el espacio. Totalmente. Cada vez más, digo. Sí. Y se genera un vínculo. Por ahí hay libros que uno no abre nunca, pero le gusta saber que están ahí, qué sé yo. Sí. Pasa, ¿no? En el texto de Selva Almada, que es precioso, cuenta como el antiejemplo de los escritores, que era la Iseca, ¿no? La que los Iseca. tenían todos forrados de blanco, Para que no se vea. le pispen qué libros leía, Sí. que es lo Era más lindo que hay, ¿no? Chusmearle la Y biblioteca ahí de no los se escritores. podía porque estaban todos forrados con el mismo papel blanco, ¿no? Pero estaba lleno. Sí. La Seca vivía en un departamentito chiquito, Atiborrado, era. lleno de libros. Estaba la Forrados de tabla, así blanco. que hay libros arriba por todos lados, ¿no? Sí. ¿Y en tu caso, Dolores? En mi caso creo que el libro me llevó a algo, ¿no? Que fue como a remodelar, ordenar, rever, revisitar la biblioteca. Y siempre me pasa algo que es muy curioso, un poco lo que contabas también antes con Milán Kundera. A mí me pasa que voy ordenando por escritores. Eso lo conté fuera de cámara, porque estarán diciendo, ¿qué dijo de Milán Kundera? Claro. Después voy a ordenando contarlo de Milán por Kundera. escritores y siempre me falta el libro preferido de tal escritor. No sé, de Saer siempre falta glosa, de Sara Gallardo siempre faltan o Enero o Aicejuas. Entonces hay una relación de huecos de la biblioteca que tienen que ver con la amistad, ¿no? Asocio mucho los libros leer con mis amigos, con compartir, con girarnos libros. Ahora, uno podría que no compartir vuelvan. y que devuelvan, pero no devuelven. Bueno, ahí El cuento. verdadero amigo no te devuelve. Bueno, ahí cuento a alguien que es mi mejor amigo, que sigue siendo mi mejor amigo hasta hoy, que es lo conocí cuando cursábamos griego, y que me dijo, me hiciste quedar muy mal en ese libro, porque cuento cómo fui hasta Tigre a intentar que me devolviera Sí, glosa, sí. y cómo lo encontré todo dibujado en su biblioteca. Y te dio no sé qué, Y me dio no sé pedírselo. qué, ya estaba intervenido, ya era otro libro, Era con de sus otro. marcas y demás, y se lo terminé dejando. Claro. Bien, ¿Y en qué esa hacen biblioteca. cuando buscan un libro y no lo encuentran? ¿Lo compran de nuevo? O Yo primero hago un posteo diciendo amablemente que si me lo pueden devolver, que no recuerdo a quién se lo presté. Y muchas veces, la mayoría de las veces vuelven. Pero ¿Vuelven? A veces no vuelven, ¿no? Bueno. A veces viajan y uno no sabe, ¿no? Se no, van me al fui a vivir a país. tal y me llevé los cuentos completos de Onetti. Claro. Pero bueno, nada, también está esa pasión, ¿no? De no querer leer en solitario y compartir. Yo siento que esa es la presencia de otros en Hay mi gente biblioteca. que no le importa. Yo me doy cuenta que si los libros tienen que circular, ya está, ya lo leí, que lo lean otros, para que... son distintas maneras, ¿no? De vincularse con el objeto. A mí no me importa hasta que tengo que escribir una nota Claro, hasta o que dar lo una necesitas. clase. Bueno, Y eso es digo, otra vez. es terrible. Sí, es material de trabajo. Ahí es otra cosa. Eso me ha pasado también. Hay libros que los tengo que tener porque los consulto mucho. Pero hay otros que, recién decía Dolores lo de Milán Kundera. En el próximo bloque vamos a hablar de Milán Kundera. Y yo anoche buscaba en mi casa La insoportable levedad del ser. Y no estaba, y me dio como una cosa de ¿qué hice? Lo presté hace tantos años y no tenerlo. Y no Para mí tenerlo. no es azar eso, es el libro central, ¿no? En el que uno se apasiona y de alguna forma lo que marcó milita y un quiere momento de la vida. que lo lean Sí. los demás. Sí, también uno quiere que lo lean los demás, pero y bueno. los demás, bueno, y se los demás apasionan más todavía se con el libro apasionan más propio. que uno mismo, digo. Yo creo que el libro prestado, robado, también es un tema de biblioteca, ¿eh? ¿Y ustedes hacen eso cuando les prestan un libro y no lo devuelven también? Es probable. Sí. Y Yo bueno, tengo entonces- dos. Bueno. Muy consciente, es una biblioteca Sí. enorme, así que el porcentaje es bajo. Pero tengo dos que soy conscientemente de que me los han prestado y que yo considero que los merezco más que sus propietarios. Y Que ya están son ahí hace como tuyos. 25 años. 25 años. Y vos leíste mucho a los clásicos. Debes tener Yo una hice- biblioteca. claro, de tengo clásicos. una biblioteca clásica aparte porque hice clásicas en la UBA. Ahí hay uno de esos falsos préstamos, ¿no? Que justamente estuve leyendo ahora Eurípides y uno de los 3 tomos veía marcas que no eran mías y decía, ¿qué pasó acá? A ver. Las marcas, ¿no? Las lecturas también son parte de la biblioteca. Por supuesto.
Y bueno, esa biblioteca la adoro, la quiero mucho y ahí trato de que no vaya nadie, de que no se acerquen mucho porque, bueno, gredos o libros que tienen mapas desplegables, tusuides, no sé, cosas volver muy a comprar. obse que nos gustan. Exactamente, sí. Son impagables o inconcebibles y son años de armar esa biblioteca. Por supuesto. Así que trato de que a ella no vayan. A la de escritores argentinos, latinoamericanos, soy mucho más free, que circulen los libros, repongo y demás. Sí, seguro. ¿Y cómo anda Miseria? Ay, súper bien. Sí. Estoy como muy contenta de las devoluciones. Ya empieza a haber traducciones o en proceso de traducción y la gente, las devoluciones son increíbles, muy lindas. Mucho colegio, mucho docente también que me invita y voy yendo a la medida que puedo. Ahora tengo mucha feria afuera. ¿Ah, sí? México, España de nuevo, sí, Perú, que no fui nunca y que tengo tantas ganas de conocer, así que nada, hay una feria del libro de Lima, ¿no es cierto? Que sí, fue hace poquito. Sí, así es. No fui este año, pero sí, estuvo la feria. Hace muy poco, fueron algunos autores, sí, ahora no me acuerdo, pero algunos argentinos. Hace unos días. El 3 de agosto terminaba. Ajá. 6 de agosto. ¿Y es una feria grande, importante? Sí, lo es. Cada año más grande, pero aún el nivel de lectoría en Perú es muy bajo. Entonces, que en esa feria se vendan libros, es una feria muy diferente a esta. Es una feria llena de ofertas. Wow. Con una competencia con las librerías. Ah, mirá, nada que ver. Todos los libros entran a precio de feria. Como de saldos. No de saldos, sino que todos los libros, incluso las novedades, tienen descuento de feria. Claro. Para incitar a la gente a ir. Sí. Y se paga entrada también. Se paga entrada. Pero hay descuentos en los libros. Hay descuentos en los libros y para niños, ancianos, profesores que entran gratis. Pero uno tiene un lugar. La hacen sobre un parque. Al aire libre. ¡Qué peligro techado. Los libros! Techado. No, todo muy techado y toldado, pero es en un parque que hay que resembrar cuando termina la feria, porque no hay una plaza para hacerla. Mira. Bueno, la feria que hay en Madrid también es al aire libre. Sí, en el Retiro. Es un parque amplio y este año se debatía si el próximo año se iba a hacer de nuevo ahí, porque la flora y fauna local sufría muchísimo. Ah, mira. Sí. Quizás es el último año el de la feria en el Retiro. Es una tradición de tantos años. Lo escuché justo allá. Mira, mira. Bueno, y Carla, ¿cómo andas con los libros? ¿Estás escribiendo algo nuevo? Estoy escribiendo algo nuevo, sí, lentamente, pero avanza. Sin pausa. Y acaba de salir mi primera novela, La habitación alemana, la acaba de republicar Random. Literatura Random House ahora. Ahora salió, hoy debe haber entrado a una preciosa novela. Yo me entusiasmé mucho, me acuerdo cuando salió esa novela. Sí. Me acuerdo que te invitaron a la feria de Frankfurt. Es verdad. Que era tu primer libro. Sí, es verdad, que fue una precioso ese libro, La habitación alemana. ¿Cómo no? Bueno, gracias. Sí, muy contenta que se vuelva a publicar. Sin duda, y ahora hay una nueva. Bueno, la esperamos entonces. Bibliotecas, además de las chicas, estas 3 autoras están en el libro, Selva Almada, que recién la nombrábamos, Luis Chitarroni está, María Sonia Christoph, Mercedes Halfon, Martín Cohen, Dolores Reyes, por supuesto, Edgardo Scott, Reinaldo Sietecase, y otros más. Biblioteca se llama, precioso libro. Gracias a las 3 por haber venido. Gracias a vos, Cristina. Nos queda un bloque, ahora sí vamos a hablar de Milán Kundera. Ya volvemos. Bueno, último bloque del programa. Ahora sí vamos a hablar de Milán Kundera, que murió el mes pasado en realidad, pero con la dinámica de nuestras grabaciones siempre llegamos un poco tarde con estos eventos, pero llegamos, lo hacemos, aunque haya pasado tiempo. Está Eugenio Acicabo, que viene cada tanto al programa, ya lo saben, para hablar de estos temas, de autores extranjeros, ¿no? Sobre todo. Y últimamente de autores extranjeros que fallecen, claro. McCarthy la última vez. Se nos murió McCarthy, se murió Kundera. Yo la otra vez dije que se estaba muriendo el siglo XX y esto me lo ratifica. Pero absolutamente, ¿quién queda? No sé, ya quedan muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. Kundera tenía 90 y pico de años, ¿no? Sí, y además un exponente de esa generación. Pero absoluto.
No le dieron el Nobel nunca, que siempre estuvo rankeado para el premio Nobel, se murió. En la larga lista de los que no le dieron el Nobel, ¿no? Injustamente. Pero absolutamente injustamente. Fue un autor importantísimo. Lo que marcó la generación mía, cuando salió La insoportable levedad del ser, yo lo dije antes en el bloque, cuando hablaban las escritoras de los libros que prestan, las bibliotecas. Cuando yo ayer dije vamos a hablar con Eugenia de Kundera y quería ver qué me pasaba leyendo ese libro que es constitutivo, son los libros, a mi generación la marcó y no estaba. No, fuiste a tu biblioteca y no estaba La insoportable levedad del ser. No estaba. Y entraste en pánico, en llanto. Y entré, no tanto, pero me dio como una cosa así. Hay libros que uno tiene que tener. Porque yo hice el mismo ejercicio y pero yo tenía estas ediciones de Tusquets de los años que... Mira esto, no lo saqué porque, bueno, tiene la dedicatoria de un amigo mío de la Universidad, Darío, que sigue siendo mi amigo, pero tengo pétalos de rosa dentro de este libro. Qué maravilla. Ya no sabemos a qué muchacho pertenecieron. No, porque ha pasado se olvida el muchacho, tiempo, pero no el libro. Pero no el libro. Ahí está. Los amores pasan, los libros quedan. Y sobre todo esos libros. A mí La insoportable levedad del ser me marcó mucho a mis 19, 20 años, que además había salido la adaptación cinematográfica con Daniel Day-Lewis, que además era como... Estaba Juliette Binoche, ¿no? Juliette Binoche, totalmente. Pero yo no tengo un buen recuerdo de esa película. Bueno, yo sí, y de esas escenas... No puedo hablar mucho porque la vi hace tanto, pero recuerdo que no me había convencido para nada. Tal vez ha quedado muy ochentosa, no sé qué tan bien envejeció esa película. Por eso quería ver el libro ahora, ¿no? El libro es una maravilla. Lo empezás a leer de vuelta y entendés por qué te marcó en ese momento. Hay libros que son como un perfume que usaste en una época y 20 años después pasa otra mujer con ese perfume y decís, te hace como parte tuya, una sinapsis hacia un pasado que es tuyo. Bueno, yo creo que pasa esto con esta novela en particular. Sin duda, sin duda. Es como un modelo de sentimentalidad. Sí. Absolutamente. Bueno, en esa época hubo varios, ¿no? Hubo varios. Una época muy fuerte. Y es la época cuando Kundera ya se había ido de Checoslovaquia. Claro, porque Kundera primero fue parte del Partido Comunista. Él apoyó. Él apoyó en un primer momento al Partido Comunista, fue echado del Partido Comunista, su obra fue proscripta. La novela La insoportable levedad del ser se publicó en República Checa ya en el siglo XXI. Claro, en República Checa, cuando él medio se amiga de nuevo con su país, Claro, porque él cuando publica esta novela, que es maravillosa, que es La broma. Todavía vivía en Praga cuando publica. Claro, vivía en Praga. Es una de las primeras. Si no me equivoco, es su primera novela. Sí, acá tengo esta que es de esa época también, el libro de los amores ridículos. Yo tengo otra edición. Mirá, tenemos podemos mostrar. Más actual. Claro, estas son pero viejas ediciones. Y La broma tenemos la misma. La broma es la misma tenemos de la colección ejemplar. Andanzas. Este libro, él lo escribe todavía viviendo allá. El protagonista es una especie de alter ego de Kundera, ¿no? Y le hace un chiste, le manda una postal, por lo que me acuerdo, a una compañera, con una frase así medio irónica sobre el régimen, y eso ocasiona que le quitan el saludo. Este es el argumento de la novela. Le quitan el saludo, se le hacen pagar tremendamente. Sí, es un libro como con una inspiración kafkiana fuerte. Que Kafka también era de Praga, pero, ¿no? Como una gran crítica. Él le dieron el premio Kafka poco antes de morir. Total, y le dieron el premio Nobel de Literatura de su país y no lo fue a recibir, porque todavía no había recuperado su nacionalidad. A él, cuando publica este libro, el libro de la risa y el olvido, en donde hay... Acá los tengo también. Estos son los que publica, pero mirá la edición vieja que traje. Estos son los que ya escribe en Francia él. Yo creo que cuando lo publica, le sacan la nacionalidad checa. Ahí le dan la nacionalidad francesa. E incluso hay algo muy curioso que pocos escritores han hecho, que es cambiar su lengua de escritura. En los últimos libros ya los escribe en francés. Yo tengo entendido que cuando él se fue a Francia hablaba lo básico de francés. Tuvo que rearmarse, hacerse de nuevo, ¿no? Y empieza a escribir después en francés también. Y La broma, que es un libro bastante poco o menos conocido. Sí, de los primeros.
pone en evidencia los aspectos cómicos que puede tener el totalitarismo. Ahí está. Y cierto pero eso mundo, no le daba ninguna gracia. Claro, pero cierto mundo que perdió el sentido del humor, porque él era un camarada, no era alguien crítico del régimen, solo que hasta que dejó de serlo. Claro, participa en la Primavera de Praga, que es el universo en donde transcurre parte de La insoportable levedad del ser, que está esa cosa, bueno, de rebeldía juvenil, de cierto cambio que tampoco iba a ser tan estructural, digo, porque era un cambio al interior del partido, pero con ciertas libertades de un discurso, de una prensa más libre. Bueno, y hay una represión que entra el ejército ruso con tanques a la ciudad de Praga y se acaba la primavera. Y es ahí donde trabajando de cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Claro, él fue pianista, porque su papá era un pianista súper conocido. Sí. Hasta que decide irse, lo van como arrinconando. Pero con respecto a esto de la broma, hay una entrevista que le hizo Philip Roth. Ah, no sabía. Sí, mirá, gran entrevista. Y él habla de esto en un momento, ¿no? Dice la importancia del humor durante la época del terror estalinista. Siempre era capaz de reconocer a las personas que no eran estalinistas, es decir, a los que no había que temer, por la forma en que sonreían, dice Kundera. El sentido del humor era un signo inequívoco del reconocimiento. Desde entonces he vivido aterrorizado por la idea de un mundo que esté perdiendo su sentido del humor. Desde ahí, ¿no? Claro, porque el protagonista de la broma, que empieza con esta carta que parece algo menor, por eso es kafkiano, porque se va enredando, o sea, nadie lo lee en los términos en que él lo escribió. Hay una cosa de la literalidad también, que no permite esa cosa humorística. Por supuesto. El doble sentido. Sí. ¿No? Y bueno, y ahí lo condenan. Ahora, toda la vida, ¿no es cierto? Hasta que él... Hace 2 o 3 años nada más empieza todo este acercamiento. Él dona su biblioteca y sus archivos a la biblioteca de su pueblo natal. Sí, hay una reconciliación. Hay una reconciliación patria, final, sí, pero muy poco antes de la muerte, en los últimos años. Sí, y además está tan presente, ¿no? La ciudad de Praga en su obra, además de los temas de Kundera que son hiperexistencialistas, pero también las cuestiones del amor, del compromiso. Totalmente. Qué tipo de vida elegir. Por eso yo antes decía que era un modelo de educación sentimental. Era. Porque te abría un margen de posibilidades. El protagonista de La insoportable levedad del ser, que es este tipo hipermujeriego, que de repente se enamora de una mujer, pero no está dispuesto a resignar ninguno de los privilegios que le daban. Me encantaría haberla podido leer anoche, releer, para recordar estos detalles. Sabina, yo creo que ¿cuántas mujeres se ven llamar Sabina en el mundo por el personaje de la amiga amante, confidente? Así que vos decís, se nos termina el escritor del siglo XX. Para mí se nos está pensando terminando, quién queda, si es que, sí, y bueno, pero tenía 90 y pico de años, ya no deben quedar muchos, ¿no? Sí, casi, muy poquitos. Martin Amis. No sé, que es más joven, me parece. Julian Barnes. Sí, son más jóvenes. Son un poquitito más jóvenes. Y sí, y ya no sé si representan Richard Ford. tanto esta figura del escritor del siglo XX, no sé si la representan tanto. Estoy haciendo un esfuerzo para no soltar, Cris. Para no soltar, solo para no eso, soltar el siglo porque XX. es otra cosa de lo que estamos hablando. Son estos escritores comprometidos políticamente, ¿no es cierto? Con un rol social importante, más allá del literario, digo. Sí, y que nos daban un panorama de otros mundos. También en el momento de la Guerra Fría, ¿no? Atravesado por cuestiones mundiales de otro orden. Por supuesto. Ni más ni menos importantes que las actuales, pero sí de otro orden. Bueno, recordamos entonces a Milán Kundera. Supongo que se consiguen hoy los libros. Se consiguen todos estos, son nuevos, el libro de los amores ridículos. Sí. También hay una edición muy bonita, nueva, que tal vez te tenga que regalar, porque si no encontrás la tuya de La insoportable levedad del ser, aparezca por no es tan linda como la que debías tener originalmente. Por supuesto. Por supuesto, eran estos de Tusquets, que son de esta colección. Y preciosa. hay un libro que es que es La inmortalidad, que sí pasó un poco por debajo del radar, que viste cuando de los libros te queda solo una sensación. A mí este libro me quedó un gesto. La inmortalidad, ese me parece que no lo he leído. La inmortalidad. Empieza describiendo el narrador el gesto de una mujer anciana que sale de una pileta y que cuando mira a su profesor de natación, ella dice, es una mujer que sabe que perdió su belleza, pero en el momento de saludarlo se olvidó. Ay, qué lindo es. Claro. Agnes se llama, un personaje de la literatura adorable. Como tantos personajes de Kundera. Qué lindo.
No es muy conocido. No es tan conocido, no es tan conocido. Ahora, ¿vos vas a dar un curso sobre Kundera? Yo voy a dar un curso sobre Kundera. Sí, el viernes 25 de agosto, online, por Zoom, de 19 a 21 horas. Y me escriben a tallersicabo@gmail.com. Ahí está. Y les paso la info. El que quiera seguir con este tema y tiene el curso de Eugenia. Gracias, Eugenia. Gracias, como siempre. Nos vamos, se terminó el programa. Nos vemos como siempre el sábado que viene. Buena semana para todos. Chao.